Muy buenos días para cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor por permitirnos llegar en esta mañana de hoy con el culto al Señor, llegar hasta sus casas para hacerles partícipes de este tiempo especial de el culto dominical. La palabra de Dios nos anima diciéndonos que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor. No hay cosa más especial, hermosa para cada creyente que es poder conectarse y poder participar de la palabra de Dios, fortalecer su vida y hoy, primer día de la semana, poder iniciar la semana con baterías recargadas para enfrentar cada una de las situaciones que el Señor nos permite vivir en cada día de la semana. Sean ustedes bienvenidos, amados hermanos, amigos que están llegando a la transmisión. Comparta por favor allí el video para llegar a otros con esta verdad de la palabra de Dios y este culto en la mañana de hoy. Quiero invitarlos para iniciar que hagamos una oración y ponemos este tiempo de nuestro culto en las manos de Dios. Señor, oramos dándote gracias por este nuevo día, por tu amor y fidelidad y el descanso que cada uno tuvimos ahora, la luz de un nuevo día. Te pido, Señor, para que hoy podamos ser bendecidos nuevamente a través de tu palabra en nuestro culto del día de hoy. Gracias, Padre Celestial, porque no es casualidad, porque es un propósito que de esta manera nos estemos congregando y queremos al máximo aprovechar la oportunidad para proclamar tu palabra y para animarnos los unos a los otros. Te pido, Señor, que me des tus palabras en esta mañana para que hable tu palabra como en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar en esta mañana acerca de la apatía del creyente. La apatía del creyente. ¿Qué es apatía? ¿Qué es apatía? ¿Por qué hay personas apáticas? Ahora, ¿hay creyentes apáticos a Dios? ¿Quién está detrás de la apatía? Vamos a dar una definición importante del diccionario de la lengua española. Y la palabra apatía se define como una persona sin sentimiento, tiene que ver con indiferencia, sin emoción, sin respuesta positiva, negativa, pereza, aburrimiento, despreocupación. Ejemplo que encontramos es en Mateo capítulo 24, en el versículo 12. Allí la palabra nos coloca un ejemplo. Este ejemplo tomado de Mateo 24, de la época que se va a vivir en la tierra, o los que lo van a vivir, de la tribulación, dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta apatía está relacionada con el amor enfriándose, o ánimo decaído. Ahora, es normal que en el mundo sin Cristo pues haya personas apáticas, pero ¿por qué se presenta una situación como estas en los creyentes? ¿Por qué se presenta una situación como estas en los creyentes? Vamos a ver unas características importantes respecto a esta situación. Y vamos a referirnos a Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, texto que usted ha leído muchas veces. Isaías 14, 12 al 14, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Creo que conocemos la historia de cómo fue creado Lucifer. Y en Ezequiel capítulo 28, del 12 al 17, allí nos describe cómo fue que fue creado Lucifer. Dios crea un ángel perfecto, querubín protector, grande. Los primores de los tamboriles estuvieron preparados para Lucifer en el día de la creación. Esto dice la palabra de Dios.
Pero el versículo 17, la parte A dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y ese primer aspecto, como característica de la apatía, vamos a hablar acerca de del enfoque en el yo. Y cuando vemos aquí la creación de Lucifer y lo que vivió en esta situación, la palabra enaltecer, que aparece allí en el versículo 17, la parte A, tiene que ver con la idea de ponerse arriba de otros, considerarse más valioso que los demás. Hace referencia a una persona altiva, altanera, engrandecida en su propia opinión y exaltada. Estas palabritas las podemos sumar a la apatía. Una persona enaltecida, con la idea de colocarse por encima de otros, considerarse más valioso que los demás, altanero, engrandecido, que su propia opinión solamente es la que vale. Eso se llama orgullo, eso es enfoque en el yo. Mirar como dicen por allí, por encima del hombro a los demás, despreciarlos por el estatus económico, despreciarlos por su capacitación profesional, despreciarlos por el sitio donde viven, despreciarlos por el barrio donde viven, despreciarlos porque no tienen lo que tengo tal vez. Ese es el enfoque en el yo. Sabemos que Lucifer se enalteció por las palabras que dice aquí Isaías 14, 12 al 14. Vamos a enumerarlas. Primero, subiré al cielo. Segundo, levantaré mi trono. Tercero, me sentaré. 4, subiré. Y quinto, seré semejante al Altísimo. ¿Qué nos muestran estas 5 conjugaciones? Son 5 conjugaciones futuras y hablan acerca de la altivez, hablan acerca de la altanería, hablan acerca del enfoque en sí mismo que tenía Lucifer. Debemos recordar, amados hermanos, que Dios es el único que debe ser realmente enaltecido y Él se opone a personas que intentan tomar el lugar de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La palabra de Dios en 1 de Pedro nos dice que Dios resiste a los soberbios y que da gracia a los humildes. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, allí en 1 de Pedro capítulo 5. ¿Dios resiste a quién? Al soberbio. ¿Dios resiste a quién? Al que está enfocado en sí mismo, al altanero, al que dice subiré, al que dice levantaré, me sentaré, seré, me mostraré. ¿Sí? Hago actuación delante de los demás. ¿Qué hizo Lucifer? Mateo 25, 41 dice de la siguiente manera, busquémoslo ahí de manera rápida, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué hizo el Señor con Lucifer? Lo que el Señor hizo con Lucifer fue que lo sacó del cielo, lo saca del cielo. Y con Lucifer se reveló otra gran cantidad de ángeles, que eso hace parte de otro tema. Pero lo que vemos acá es que el hecho de que Dios saca a Lucifer del cielo nos enseña de que Dios es santo, apartado del pecado, justo. No puede permitir el pecado en su presencia y además que alguien peque y se quede sin su justa retribución. Dios es santo y justo y exige la muerte como el pago por el pecado. Dios manifestó su santidad, Dios manifestó su justicia y Dios manifestará su santidad y manifestará su justicia si usted está enfocado en usted mismo. Es que, ¿qué ha pasado con los creyentes o el cristianismo del día de hoy? Un creyente, un cristianismo enfocado en sí mismo. Un creyente, un cristianismo volviéndose apático, engrandeciéndose. Creyentes levantando sus propios tronos, viéndose más valiosos que los demás, pidiendo la atención de Dios toda para Él y nada para los demás. El enfoque en el yo está llevando a los creyentes a situaciones como las siguientes, y quiero enumerar algunas que son muy sobresalientes, como enfocarse en sus propios pensamientos, dejar de lado la palabra de Dios, dejar la oración, estar despreocupado, convertirse en indiferente, ser perezoso. No hay ninguna respuesta ni positiva ni negativa a lo que Dios está diciendo, no pone en práctica la palabra de Dios, no tiene un proyecto de cambio verdadero de adentro hacia afuera, le da fastidio congregarse, bueno, en este caso le da fastidio conectarse,
leer la Biblia, así no se conecte, leer la Biblia en su casa, orar, se fastidia por las cosas de Dios, tiene tiempo para todo menos para Dios, para todo menos para Dios. Cuando se trata para Dios, uy no, porque estamos con un virus que está disparado, pero para sus propias cosas, que también son importantes, entonces tiene tiempo total y no hay ningún problema. Critica, gangosea, contamina a los demás, se contamina a sí mismo, daña, está enfocado en sí mismo, está enaltecido. No solamente se está dañando a sí mismo, sino que está dañando a los otros que lo rodean. Busca grupitos, busca corrillos, hace comentarios que dañan, que destruyen, pero no se edifica y no se da cuenta que así como Dios es santo y justo, fue con Lucifer que lo saca de allá, Dios es santo y justo con aquel que está dando pasos, entonces, en esta parte de enfocarse en sí mismo. Cuando estamos enfocados en nosotros mismos, el que está sentado en el trono del corazón no es el Señor, el que está sentado en el trono del corazón somos nosotros mismos, y eso se empieza a mirar. La pregunta en esta mañana es, ¿usted está enfocado en su propio yo? ¿Usted está enfocado en su propio yo? El Señor le llama a que esta mañana usted pueda reflexionar sobre esta situación. ¿Cuál es su enfoque? Y si usted está enfocado en su propio yo, entonces usted está dando grandes pasos de ser una persona apática, sin sentimientos, con una persona con una actitud indiferente, sin emoción, sin respuesta, perezoso, aburrido, despreocupado, altanero, exaltado, altivo, oponiéndose a lo que dice la palabra de Dios, yendo en contravía de lo que la palabra de Dios dice. El Señor en esta mañana hace un llamado importante a evaluar este punto. ¿Usted es una persona apática? No solamente una persona apática está enfocada en el yo, sino, segundo punto, una persona apática está enfocada en el mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una persona apática está enfocada en el mundo. La Biblia, la palabra de Dios nos dice que es en Dios precisamente y no en el mundo que debo enfocar mi vida, o que debe ocupar el primer lugar en una persona que se llama hijo de Dios. ¿Qué lugar está ocupando el Señor? Ahora, ¿en qué está enfocada su vida? ¿En qué está enfocado su vida? En las cosas del mundo. Ahora, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? El mundo en este versículo no se refiere al mundo físico y material. Se refiere, escúchelo bien, al sistema espiritual invisible de maldad que es dominado por Satanás y que se opone a Dios. Escúchelo bien, ya se lo voy a describir. Hace referencia el mundo a ese sistema espiritual invisible de maldad que es dominado por Satanás y que se opone a Dios. ¿Cómo es ese sistema? ¿Qué lo caracteriza? Muy bien, pensamientos, ideas, todos estos pensamientos, ideas en contra de Dios, especulaciones en contra de Dios, razonamientos en contra de Dios, acciones en contra de Dios, métodos en contra de Dios, filosofías, malas doctrinas, ideologías, estrategias y otras formas en las que las personas se refugian para no someterse a Dios, para no someterse a la palabra, para ir en contravía precisamente de verdades tan claras como las que están en la palabra de Dios. La persona apática se enfoca en sí misma, como lo dije hace un momento. La persona apática se enfoca en el mundo. Entonces, está la palabra de Dios, pero prefiere el pensamiento del mundo. Está el razonamiento bíblico de la manera como el hombre puede ser salvo de sus pecados, pero le gusta el razonamiento del mundo. Están los principios,
los preceptos, las verdades en la palabra de Dios, pero entonces le gusta su propia manera, es decir, la manera del mundo. Por eso es que Romano nos habla acerca de el razonamiento del hombre que va en contra de Dios y que por eso el Señor está airado con el hombre. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, el hombre se ha enfocado en el mundo, en ese sistema de maldad dominado por Satanás. El Señor manifiesta su eterno poder y deidad por medio de la creación, pero el hombre ha buscado sus propias ideologías, sus propias doctrinas, para irse en contra de una verdad tan clara como que el Señor manifiesta su eterno poder y deidad por medio de la creación, de tal manera que por medio de las cosas creadas entendemos que hay un Dios poderoso que existe y que es grande por los siglos de los siglos. Sigue diciendo acá el texto, en Romanos. ¿Qué hace esta persona enfocada en el mundo? Habiendo conocido a Dios, no glorifica a Dios, no le da gracias, sino que se envanece. ¿En qué se envanece? En sus razonamientos. Y su necio corazón es entenebrecido. Eso es lo que hace la persona enfocada en el yo. Envanecido en su propio razonamiento. Al punto, como dice el salmista David, dice el necio en su corazón, Dios no hay. Al punto de decir, Dios no hay. La persona enfocada en el mundo profesa ser sabio, se hace necio y ha cambiado la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué ha hecho el Señor con una persona enfocada en el mundo? Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es lo que hace una persona enfocada en el mundo. Ha cambiado la verdad de Dios por las mentiras de Satanás, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué ha hecho el Señor? A una persona que se ha enfocado en el mundo y en ese sistema de maldad dominado por Satanás, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué ha hecho una persona enfocada en el mundo? Se ha apartado totalmente de Dios. Se ha apartado totalmente de Dios. Entonces, como se aparta totalmente de Dios, como no aprueba tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, lo que los marca, o lo que marca a una persona que está enfocada en el mundo, son las siguientes características: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esa es la forma de vida de una persona que está enfocada en el mundo. Ahora, y practica este tipo de cosas y todavía dice, no está pasando nada. Todavía dice, no soy indiferente, tengo emoción por las cosas de Dios. Mi respuesta sí es positiva. Yo no estoy enfocado en mí mismo, yo no estoy enfocado en el mundo, pero lo que le caracteriza, lo que se ve a simple vista, los demás lo ven, sobre todo el Señor lo ve, es este tipo de características de una persona apática, enfocada en el mundo y no en Dios. La pregunta es, ¿en qué está enfocado usted? ¿En qué está enfocado usted? Otra pregunta, ¿qué no tiene el que ama al mundo? Dice aquí en 1 de Juan, leíamos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué no tiene el que ama al mundo? El amor del Padre. Ahora, ¿usted qué está amando? ¿Usted está amando al mundo? ¿Usted está amando al mundo? Este sistema mundano de maldad dominado por Satanás y que se opone ante Dios, ¿usted está maniatado, esclavizado?
qué doctrina, qué ideología, qué metodología, qué especulación, qué razonamiento lo tiene esclavizado. Como cristianos debemos ser caracterizados por el amor, la obediencia al Señor. Un no creyente pues es rebelde contra Dios. Un no creyente se enamora del mundo y está esclavizado por este mundo de maldad, dominado por Satanás. Pero se supone que un creyente no. Pero si usted está dando pasos en enfocarse en el mundo, está viendo como una persona apática, entonces el amor del Padre no está en usted. Eso lo debe evaluar, por favor, en esta mañana. Ahora, ¿qué tiene el mundo que vuelve apático al creyente? ¿Qué es lo que tiene el mundo que vuelve apático al creyente? Ya dijimos una lista, pero es que ahí en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, que ahí es donde estamos, hay 3 cosas, por lo menos, que tiene el mundo que vuelve apático al creyente. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ya dijimos que es el mundo, ya dijimos que el que no ama, el que ama al mundo, perdón, el amor del Padre no está en él. Pero aquí hay 3 cosas que hay en el mundo que vuelve apático al creyente en su momento. 1, los deseos de la carne. ¿Qué son aquí los deseos de la carne? ¿Qué son aquí los deseos de la carne? Ansiedad por lo que es malo. Ansiedad por lo que es malo. Por lo que tiene mala motivación. Por lo que tiene tinte de rebeldía. Por lo que tiene tinte de estar dominado por el pecado. Por todo lo que se opone a Dios. Gálatas 5, 19 al 21 nos dice acerca de los deseos de la carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21, lo que dice la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y la lista sigue, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, si usted es de estas personas que lo está practicando, no es creyente, porque si lo está practicando, 1 Juan capítulo 3 dice que el que es nacido de Dios no tiene como norma el pecado. Y aquí la palabra práctica es tener como norma. Como norma, es una vida de práctica que no se diferencia del mundo. Si usted está en la práctica de este tipo de cosas, de los deseos de la carne, dice allí, no es hijo de Dios, que los que practican tales cosas pues no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no lo heredarán? Porque no son hijos de Dios. ¿Qué otra cosa tiene el mundo que vuelve apático al creyente? Los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Satanás, queridos hermanos, ofrece cosas agradables a los ojos. Y son la vía estratégica para incitar deseos erróneos. ¿Recuerda Gálatas 3:6? ¿Cómo fue el proceso del pecado con Eva? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Por dónde fue todo? Empezó por vio. Satanás ofrece, Satanás hace ofrecimientos para codiciarlos, para tomar, para comer, para compartir. Satanás ofrece, no empuja a nadie, pero sí ofrece. La persona decide. ¿Qué tiene el mundo? ¿Qué tiene el mundo que vuelve apático al creyente? Deseos de la carne, deseos de los ojos, cosas agradables. Josué 7, 20 al 21. Allí hay una escena también importante donde se habían dado unas instrucciones. Quiero leerlo un momento. ¿Cómo es que los deseos de los ojos, sí, hay cosas que Satanás ofrece, porque sabe que son conforme a los deseos pecaminosos que hay en el ser humano? Josué 7, 20 y 21. Aquí hay una escena donde hubo un pecado de un hombre llamado Acán. Salieron a la guerra, fueron a una ciudad, les dijeron que cuando fueran allá debían exterminar a todas las personas y del anatema no debían tomar. Hubo uno que se llamó Acán, le pareció muy gracioso ir en rebeldía en contra de Dios y en contra de las instrucciones que se habían dado. Tomó el anatema
y el pueblo de Israel empezó a ser vencido por sus enemigos. Vinieron a hablar con Josué. ¿Qué pasó? Nos están venciendo. Josué oró y el Señor le dijo lo que debía hacer. Y aquí en el versículo 20 y 21 dice: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Versículo 21, los deseos de los ojos. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. ¿Qué más vi? 200 ciclos de plata. ¿Qué más vi? Un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Segundo, codicié. Tercero, tomé. Y he aquí, está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Fue así como fueron corriendo a la tienda de él, y estos mensajeros encontraron lo que Acán había visto, había codiciado, había tomado. Lo trajeron a él, a sus hijos, a sus hijas, a sus bueyes, asnos, ovejas, todo lo que tenía. Lo colocaron en la mitad del pueblo y los apedrearon y luego los quemaron después de apedrearlos. Los deseos de los ojos. ¿Qué ofrece el mundo? ¿Qué vuelve apático al creyente? Los deseos de los ojos. Mateo 5, 27 al 29. ¿Sabes lo que dice? Mateo, capítulo 5, versículo 27 al 29. Dice allí: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué dice la palabra? Los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. ¿Qué tiene el mundo? Los deseos de los ojos. En el argot popular dice que todo entra por los ojos. La Biblia dice que entonces todo entra por los ojos. ¿Qué más ofrece el mundo? La vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Alude a la arrogancia por las circunstancias favorables, que a su vez produce complacencia y ostentación de lo que uno posee para impresionar a otros. Arrogancia, complacencia, ostentación, impresionar, la vanagloria de la vida. Santiago 4:16, libro de Santiago, capítulo 4, el versículo 16. Vea lo que dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Toda vanagloria es mala. Le gusta mostrarse, mostrar lo que tiene, y por medio de lo que tiene, al mostrarlo, pisotear a otro que no tiene. Alude a la arrogancia por las circunstancias favorables que Dios le ha permitido tener. Se siente complacido en sus propios logros. Es ostentoso. ¿Qué ofrece el mundo que vuelve apático al hombre? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Una persona, para ser apática, debe evaluar en qué está enfocada su vida. Ahora, pregunta a usted como creyente en esta mañana: ¿su vida está enfocada en el mundo? ¿Está enfocada su vida en el mundo? Dios nos hace un llamado importante para que evaluemos en qué es que está enfocada nuestra vida. Porque es que en eso que estemos enfocados, en eso estamos centrados, y a eso servimos, y a eso nos postramos, y de eso vivimos. Y si no tenemos eso, entonces nos desestabilizamos. Es una muestra de que no está puesta nuestra mirada en el Señor, sino que nuestra mirada está precisamente puesta en lo que el mundo ofrece. Como dice aquí 1 de Juan, lo que el mundo ofrece. Pero lo que a usted se le olvida es que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. ¿La voluntad del Señor cuál es? Agradable y perfecta. ¿La voluntad del Señor cuál es? Que nos apartemos de fornicación, de cualquier mezcla con el mundo, que vivamos para el Señor. Y de cualquier mezcla con el mundo, ¿qué es? De cualquier mezcla con ese sistema espiritual invisible dominado por Satanás y que se opone a Dios. No haga concesiones, no haga alianzas. El Señor quiere que usted viva una vida apartada para Él.
Pero si usted está dando pasos de apatía, pues está sin sentimiento, indiferencia, sin emoción, sin respuesta, está altanero. Se cree sabio en su propia opinión, despreocupado, no le interesan las cosas de Dios. Entonces usted debe hacer un alto, tocar con su mano su corazón y sentarse delante de la presencia del Señor y orar delante de Él y decirle: Señor, examina mi corazón, prueba mi corazón, ve si en mí hay camino de perversidad, Señor, guíame en tu camino, en el camino que es eterno. Hoy le pregunto, querido hermano, ¿está su vida enfocada en el mundo? ¿Está su vida enfocada en el mundo? No solamente el enfoque en el yo, el enfoque en el mundo caracteriza a una persona apática, sino que también el enfoque en el pecado. Vamos a ir allá a Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. Dice así: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El enfoque en el pecado. Cuando aparece este versículo 34 acá diciendo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, la palabra hacer pecado hace referencia a tenerlo como un hábito, como lo que me identifica, como la norma de vida. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, versículo 8 y versículo 9. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Qué nos está diciendo este texto? El hacer pecado hace referencia a práctica, hace referencia a hábito, hace referencia a norma de vida. Una persona apática, entonces, hace pecado. Lo tiene como una norma, como una práctica. Es lo que lo identifica. Querido hermano, el pecado es la norma de su vida. Es lo que lo identifica. Es la práctica. Si es la norma, es la práctica y lo que lo identifica, ojo, estamos leyendo aquí en Primera de Juan que no peca, o sea, no practica el pecado. Y no estoy diciendo que es que no peca, no lo practica. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Un hijo de Dios peca, pero ocasionalmente, no en la práctica, no como norma, no como hábito. Una persona que es apática entonces se diferencia porque tiene el pecado como hábito, como norma, como práctica, como es lo que lo identifica. No olvidemos que como creyentes somos santos, que pecamos ocasionalmente. Pero mucho creyente ha tomado las cadenas del pecado y se ha esclavizado nuevamente al pecado, perdiendo el enfoque como hijo de Dios, perdiendo el enfoque del llamado, de la vocación que el Señor ha hecho. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el pecado es lo que nos identifica? Como dice aquí Juan capítulo 8, pues se convierte en una persona esclavizada por el pecado. Se convierte en una persona esclavizada por el pecado, mente esclavizada por el pecado, pensamientos, palabras, acciones, decisiones, relaciones, sentimientos, manera de verse a sí mismo, de ver a los otros, solucionar conflictos, vivir su vida, esclavizado por el pecado. ¿Qué pasa cuando una persona es el pecado lo que lo identifica? Primero, pues no desecha el pecado en su vida, no que lo identifica, como la cédula de ciudadanía. Usted no desecha su cédula de ciudadanía, la tiene para todas partes porque es lo que lo identifica. ¿Qué pasa cuando el pecado es lo que identifica la vida de una persona? Pues no desecha el pecado en su vida. Lo acaricia,
Lo tiene ahí. Como la cédula de ciudadanía, no me parece que es malo, no que me identifica. Entonces el pecado como me identifica, entonces no me parece malo y lo acaricio y lo tengo ahí y no lo desecho. ¿Qué más pasa cuando una persona es el pecado lo que lo identifica? Se presenta el pecado. ¿Qué es presentarse al pecado? Como una ofrenda. Aquí estoy, pecado. ¿A cuál pecado? Al pecado en la vida diaria. Entonces se presenta. Y no diferencia el daño que está haciendo en su vida cristiana, en su vida espiritual. Entonces se presenta el pecado en lugar de presentarse a Dios. El Señor dice en Romanos capítulo 6, versículo 12 en adelante, que no reine, no presentéis los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos al pecado, como instrumentos de injusticia, sino que nos debemos presentar al Señor como vivos de entre los muertos y vuestros miembros al Señor como instrumentos de justicia. Pero como entonces el pecado identifica, entonces se presenta el pecado. Entonces no se presenta a Dios, como dice Romanos 12:1. Presentéis vuestros cuerpos. Entonces no se presenta al Señor como sacrificio vivo, santo y agradable. No lo hace. Tercero, no se ve libre de pecado, está esclavizado. Está esclavizado en un círculo vicioso, no lo ve malo, se siente con la autoridad de criticar a otros, aunque esclavizado. Se vuelve necio, en una necia manera de vivir, de pensar, de decidir. Cierra sus ojos y oídos a la verdad de la palabra de Dios. No se relaciona con Dios. Dice que se relaciona, pero no se relaciona con Dios. Si peca le da igual, si no peca le da igual. El pecado en la vida de otro le da igual. Ahora lo ve todo normal, esto todo el mundo lo hace. Otro, ¿qué pasa cuando el pecado es lo que identifica a una persona? Su enfoque es el pecado. Su enfoque es el pecado totalmente. Querido hermano, ¿qué es lo que lo está llevando a usted a ser apático? ¿Está enfocado en el pecado? Mire, este tiempo mucho creyente ha culpado a las iglesias de no abrir las puertas. Es que por culpa de que no se ha abierto la puerta para congregarnos presencialmente, por eso es que mi vida está así. No, la Biblia sí dice no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sí dice eso la Biblia. Sí dice eso la Biblia. Pero entonces, ¿cómo hacemos con aquellas personas en otras partes donde ni un sitio para congregarse tienen? Ni siquiera han ido por primera vez, pero tienen vida cristiana, siguen a Cristo. Aunque el congregarse es importante, el Señor nos llama a tener una vida de relación con Él, no enfocado en el yo, no enfocado en el mundo, no enfocado en el pecado, no una vida apática. ¿Se ha vuelto usted apático durante este último año? Se ha enfocado en sus propios pensamientos, se ha enfocado en el sálvese quien pueda. Ha dejado de lado la palabra de Dios, ha dejado de lado la oración, está despreocupado, está indiferente, está llevando una vida de pereza. No hay ninguna respuesta positiva a lo que la palabra de Dios dice. No la está poniendo en práctica. No hay un cambio. Está fastidiado con las cosas de Dios. Tiene tiempo para todo menos para Dios. Critica, gangosea, contamina a los demás. El llamado importante que el Señor nos hace es a evaluar cómo está nuestra vida. La persona apática, vamos a hacer una comparación de la persona apática y un paralelo. Y vamos a pensar en ese que se llama creyente. Un paralelo. Entonces, en una parte usted va a colocar otras cosas. Es como si tomara una hoja, la dividiera en dos partes y coloca un título en la mano izquierda suya cuando toma la hoja y dice otras cosas. Y en la parte derecha, iglesia local. O las cosas de Dios. Entonces, con otras cosas, llego temprano. Con las cosas de Dios, tarde. Ese es un apático. Con otras cosas, dedico todo el tiempo. Y si me trasnocho, no hay problema. Pero con las cosas de Dios, si me queda tiempo, si Dios quiere. Con otras cosas, no, lo que pasa es que no me canso, yo tengo todas las fuerzas. Pero con las cosas de Dios, estoy cansado, tengo sueño, tengo que dormir, tengo que descansar, no que me enfermo. Con otras cosas, es entusiasta, entregado, motivado. Pero con las cosas de Dios, desánimo, ¿no? Con otras cosas, tengo plata suficiente. Pero con las cosas de Dios, no tengo. Y lo que pasa es que no me alcanza. No, mira que estamos en pandemia.
Con otras cosas, soy el primero, el número uno, pero con las cosas de Dios, soy el último. Con otras cosas, soy pero servicial, pero con las cosas de Dios, no sirvo porque no tengo tiempo. Además no tengo ese don y esa no es mi habilidad. Con otras cosas, soy pero obediente a todas las instrucciones, pero con las cosas de Dios, desobediente a las instrucciones. Con otras cosas, soy amable, risueño, motivado, pero con las cosas de Dios discute, critica, contamina a otros. Con otras cosas, tengo toda la información que necesito, pero con las cosas de Dios no sé nada, ni de la Biblia, ni de nada, nadita, nada. ¿Qué podemos decir en conclusión? Hoy, querido hermano, usted debe reconocer su indiferencia al Señor, su despreocupación por las cosas de Dios, su pereza, su falta de ánimo para buscar a Dios, su falta de deseo para empezar a cambiar. Quiero preguntarle, ¿cuál es su enfoque? ¿El yo? ¿El mundo? ¿El pecado? ¿El pecado? Lo que queda este año en su vida cristiana debe ser diferente. Una vida real, verdadera. ¿Es apático? No se le olvide. Esta mañana quiero compartir con usted y decirle para finalizar que la apatía es pecado y que Dios está desagradado con su apatía espiritual. Vamos a hacer una oración. Oramos, Señor, en esta mañana dándote gracias por tu palabra y nos llamas a que hagamos un enfoque importante. Si es el yo en el que nos estamos enfocando, si es el mundo, si es el pecado, y que pronto demos un cambio de dirección, un cambio en nuestras vidas para buscarte. Señor, entendemos que vienes pronto y nos estás dando siempre oportunidad en misericordia para examinar, evaluar nuestras vidas y hacer los correctivos que debemos hacer. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Toca con tu palabra cada vida, cada corazón de nuestros hermanos, de los amigos que han escuchado la palabra en esta mañana. Te doy gracias por eso. Gracias, Señor, porque estás llamando de tantas partes a muchos al arrepentimiento. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu verdad. Gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, y ya para terminar en esta mañana, quiero hacer una invitación a nuestras reuniones durante el transcurso de la semana, que el día martes nos vemos allí a las 7 de la noche en nuestro estudio bíblico, el día jueves en nuestro culto de oración y el día domingo 9 de la mañana escuela dominical para niños y a las 10 de la mañana nuestro culto dominical. Allí estamos por nuestra página de Facebook, Iglesia Bíblica Misionera Victoriosa. Ahí les esperamos para estar acompañándoles en todo este tiempo especial. Además, quiero extenderles una invitación para que cada día podamos crecer en la oración. Cada día podamos crecer en la oración. Y estamos en un tiempo de oración muy especial, todos los días a las 5:15 de la mañana, de lunes a viernes. Estamos a las 5:15 vía Meet. Si usted quiere participar con nosotros, entonces me confirma, por favor, aquí por el chat de nuestra iglesia de Facebook y le enviaré el link para que pueda participar con nosotros en este tiempo de oración de 5:15 a 6 de la mañana. Damos gracias al Señor por esta mañana de hoy maravillosa que nos ha dado para participar de nuestro culto. También quiero recordarles, amados hermanos de nuestra iglesia, no olvide hacer sus ofrendas. El número en un momento saldrá, el número de la cuenta. Acuérdense que las ofrendas son para el extendimiento de la obra del Señor, el extendimiento de la obra del Señor, que el Señor siga sosteniendo sus finanzas y las finanzas de la iglesia para continuar adelante, llegando, alcanzando a los que no han sido alcanzados. Vamos a hacer una oración allí y vamos a terminar. Señor, oramos en esta mañana dándote gracias infinitas por este culto maravilloso que nos has dado, por la palabra, por el ánimo que en ella hemos recibido. Oro por mis hermanos, que les animes, les guardes en esta semana que inicia, que está estudiando virtual, el ama de casa, los esposos que están trabajando, las esposas también que salen a trabajar, unos y otros, haciendo diferentes actividades. Bendice, Señor, nuestras vidas esta semana. Guíanos, fortalece nuestras vidas, Padre Celestial. Y oro, Padre, por nuestros
hermanos también que han estado quebrantados por este virus del COVID. Te pido que les guardes, les proteja, les preserve la vida, Padre Celestial. Anímales a ellos, a sus familias. Y gracias porque eres fiel para cada uno. Provee para cada uno. Anima, Señor. Guárdanos en este tiempo. Y quiero hacer una oración, Señor, por Israel. Señor, oramos por la paz de Jerusalén. Que sean prosperados todos los que te amamos, Señor. Guarda Israel. Guarda, Padre Celestial, el derecho legítimo que tienen de la defensa. Te pido, Señor, que los guardes. Te pido, Señor, que guíes a sus gobernantes, Señor, para las estrategias específicas para continuar adelante. Gracias porque tu palabra dice que Israel es tu pueblo amado, tu pueblo escogido, Señor, y tú estás a favor de ellos. Tu palabra dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Gracias porque tu palabra dice, a favor de Israel, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, Señor. Pido que guardes a la ciudad santa de Jerusalén, allí a Israel, Señor, y a sus habitantes. Los ponemos en tus manos en esta mañana. En el nombre de Jesús, exaltamos y glorificamos tu nombre. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, les guarde ricamente el día de hoy. Que Dios les bendiga, puede saludarse. Dios los bendiga a mis hermanos ahí que están conectados. Que les bendiga, nos vamos a ver. Que el Señor les guarde y nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Dios les bendiga ricamente.